¿Qué ocurría en esos años en la vida política venezolana? En esos años 20 ocurría que desde 1908 estaba en el poder el general Juan Vicente Gómez. Y la historia venezolana recuerda a Juan Vicente Gómez de muchas maneras, pero la que es más característica es que era un dictador, es decir, que tenía a Venezuela como una hacienda personal, como algo del cual él podía hacer y deshacer a su gusto. En ese ambiente, Julio Garmendia no podía sentirse a gusto y aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para irse del país. ¿Cuál fue esa oportunidad? Resulta que un buen amigo de él, pero también de su padre, del padre de Julio, que era larense y un hombre honorable, sin duda alguna, el doctor Antonio Álamo, historiador muy conocido. El doctor Antonio Álamo fue ministro de Fomento. Entonces lo envió a una conferencia internacional sobre emigración e inmigración que debía celebrarse en Roma en mayo de 1924. Yo siempre he creído que lo que el doctor Antonio Álamo hizo fue tomar como pretexto ese evento para hacer que Julio Garmendia viajara a Europa y se diera un baño de lo que significaba todo lo que era la vida intelectual y la vida cotidiana también del viejo continente. Entonces Julio Garmendia zarpa para Roma. Bueno, un viaje que debió durar eso, unos 4 o 5 meses. No, señor, duró casi 16 años, porque Julio, una vez en Europa, decidió no regresar. Y yo estoy seguro que Julio decidió no regresar porque no quería convertirse en uno de los áulicos del régimen del general Juan Vicente Gómez. Pues bien, en Europa estuvo 16 años, primero en París, después fue, gracias a las gestiones del doctor Álamo y de su padre, que era un importante miembro del Congreso Nacional, a Julio le dieron de repente y de sorpresa el nombramiento de cónsul en Génova. Ahí estuvo hasta el año 35, en Génova como cónsul. Y hizo algunas visitas a distintas ciudades de Austria, de Alemania, viajó hacia los países nórdicos y renunció o fue suspendido en su cargo después de la muerte de General Gómez. Llegó su suplente en 1936 y él tampoco regresó en ese momento a Venezuela, sino que se quiso quedar en Europa haciendo, digamos, turismo cultural, conociendo ciudades, conociendo personas, tomándole el pulso al viejo continente. Pero llegó el año 39 y el año 39 fue el año en que se inició la terrible Segunda Guerra Mundial. Creo que Julio llegó a presenciar los desfiles de tropas alemanas invadiendo Austria. Creo que vio las líneas de tanques, los aviones y dijo, no, es el momento de repatriarme. Y lógicamente se regresó a su país. Se regresó en 1939 y por cierto tuvo que hacerlo desde Dinamarca, por el Mar del Norte, atravesando un océano infestado de submarinos alemanes que pudieran haber hundido el barco donde él iba, a Nueva York. En Nueva York tomó uno de aquellos santas, aquella línea de santas que hacían la ruta Nueva York-La Guaira y llegó aquí pues a finales de 1939. Se hospedó en un hotel llamado Pensilvania. Allí permaneció hasta 1945 y en 1945 se mudó al Hotel Cervantes, situado, como todavía continúa situado allí, en la esquina de Punceles Escalinata. Allí vivió Julio Garmendia la mayor parte de su vida, en aquel hotel, completamente en bajo perfil, sin revelarle a nadie dónde vivía, ni nada de los rasgos de su vida íntima personal. Simplemente vivía.
Y de pronto iba a la librería El Gusano de Luz, a la cual él asistía con mucha frecuencia. Se pudiera decirse que todas las tardes, a eso de las 5 o 6 de la tarde, se aparecía por allá Julio Garmendia. En esa librería se reunía a diario una tertulia muy interesante de escritores, poetas, jóvenes, críticos, narradores, ensayistas, profesores, que conversaban tomándose una copa de vino. Allí llegaba Julio y se quedaba cordializando con aquella gente que lo adoraba, que lo admiraba, que se sentían felices cuando lo veían entrar por la puerta de la librería. De repente desaparecía Julio, nadie se daba cuenta en qué momento, como un buen duende que él era, como él era, y él se perdía en la noche caraqueña. Nadie sabía para dónde iba, ni dónde vivía, ni nada que se le parezca. Debo decirles entonces que por qué Julio Garmendia hizo tantos esfuerzos para establecer una línea divisoria radical entre el escritor, que era conocido, admirado y por supuesto muy celebrado, y el hombre privado, que era él, el autor de esos libros. Él no tenía nada que esconder, él no tenía nada que ocultar, nada vergonzoso que lo obligase a llevar una vida de asceta y casi de incógnito, una especie de anonimato que él cultivaba cuidadosamente. Eso se debió a que él tenía necesidad de defender la libertad íntima que él requería para escribir sus relatos allá en un cuarto del Hotel Cervantes, completamente aislado de todo el mundo. Julio Garmendia vivió solo en el Hotel Cervantes. Es decir, allí él conoció a la que fue su compañera ejemplar, una interesantísima dama estoniana llamada Hilda Kerrig. Pero cuando las relaciones de ellos llegaron a ser un poco más íntimas que la de simplemente amigos, consideraron que era decente que no vivieran bajo el mismo techo, puesto que no se habían casado. Entonces Julio se quedó en el Hotel Cervantes, Hilda se fue a vivir en un hotel cerca del Parque Carabobo y permanecieron así cada uno en su casa, aun cuando formaban pareja. Una pareja, desde luego, muy singular y muy hermosa. Yo tengo anécdotas que vale la pena recordar brevemente. Cuando a uno de los dos le entraba el deseo de contraer matrimonio y resolver aquella situación, por ejemplo, cuando era Julio el que le decía a Hilda que por qué no se casaban, Hilda le decía, no, porque tú eres un artista. Los artistas no deben ser casados. Los artistas deben conservar su libertad personal para ponerla al servicio de su obra. Sigamos viviendo así. Otra vez era al revés. A Hilda de pronto le entraban deseos de que formaran pareja, bueno, debidamente establecida. Y Julio le decía, Hilda, casarnos, buscar apartamento, amoblarlo, recibir visitas y tener que pagarlas. No, mejor continuemos como estamos. Bueno, pero cuando se separaron por razones de decencia, lo repito, y esto no lo inventé yo, se lo oí decir a ellos, Julio siguió viviendo solo en el Hotel Cervantes. Ahora, ¿cómo era un día de Julio, desde Julio solitario, que amanecía solo en el Hotel Cervantes? Yo puedo describírselo muy brevemente así. Julio se vestía, se bañaba, desde luego hacía lo propio de todo el que se está recién levantado, se ponía su corbata, que nunca le falló cuando iba a los lugares públicos, salía a pie de la esquina de Punceler, hacía el recorrido por la avenida Urdaneta, hasta alguna cafetería próxima a la Plaza Bolívar. Allí entraba, pedía pues un desayuno muy frugal, compraba el diario, que no le podía faltar a él nunca, y lo ojeaba mientras tomaba ese pequeño desayuno. Terminado ese pequeño desayuno, se iba hacia la Plaza Bolívar, porque él reservaba del pan que le servían en la cafetería algunas migas para alimentar las palomas de la Plaza Bolívar, y eso para él era una especie de ritual. Estas palomas que aún revolotean, que aún continúan revoloteando en torno a la estatua de Bolívar, y que algunas veces incluso se posan sobre la cabeza del héroe, bueno, sin la menor señal de algo que pudiera considerarse desagradable. En fin. De allí Julio regresaba a pie hasta el Hotel Cervantes, se quitaba la corbata, se ponía cómodo
leía todo lo que le interesaba del periódico y no lo desechaba, sino que lo guardaba en una especie de rimero de periódicos que él tenía en el centro de la habitación, con muchos números atrasados. Y uno se preguntaba, ¿y para qué guarda Julio esto? Ah, para una cosa muy importante, para llevar esos periódicos usados al comedor del hotel y poner allí las sobras de la comida para luego alimentar a sus amigos los gatos, que venían por una ventanita del cuarto de Julio que daba hacia los viejos tejados rojos caraqueños. Puntualmente los gatos a la hora del almuerzo venían varios, yo los vi, 8 o 10 gatos, y Julio les daba de comer y entonces los gatos se iban. Yo les digo que entre las cosas extrañas de Julio Garmendia fue su amistad, su devoción por los gatos, en general por toda la naturaleza, por toda la naturaleza, por todas las plantas y los seres de la naturaleza, pero particularmente él tuvo un afecto muy especial por los gatos. Puedo contarles esta anécdota. Una noche, después de haber cenado en casa, me pidió que lo llevara a la esquina del Doctor Díaz en el centro de la ciudad. Y que teníamos que estar allí a no más tardar a las 10 de la noche. Bueno, yo no supe, porque él tenía una cita, me dijo, muy importante. Bueno, naturalmente yo lo llevé a las 10 de la noche, estábamos en la esquina del Doctor Díaz. Entonces yo le pregunté, Julio, o don Julio, pero nunca le dije Julio. Don Julio, y dígame una cosa, ¿con quién es la cita? Si no es imprudente preguntárselo. Me dijo, con una gata. ¿Cómo con una gata? Ya la va a ver. En efecto, a poco tiempo, a las 10 de la noche, puntualmente, baja una gata renqueando. Era una gata que había sido atropellada por una moto, por una bicicleta, en fin, le habían roto una de las patas. Entonces la gata no tenía posibilidades ninguna de cazar para vivir. Y Julio entonces le llevaba todas las noches su comida a la gata. Han de creer ustedes que cuando Julio murió, Domingo Miliani y yo fuimos los únicos que pasamos la noche en la funeraria acompañando pues los restos de don Julio, de nuestro querido don Julio. Pues han de creer ustedes que debajo de un sofá había un gato negro echado, que estuvo toda la noche allí sin moverse, como también rindiendo a nombre de su especie el último gran tributo a quien tanto los había querido. Julio era un ser evidentemente fuera de lo normal en el mejor sentido, un ser misterioso, extraño, del cual podía esperarse cualquier cosa. Pero lo que sí podía esperarse, y es también extrañamente maravilloso, son sus relatos, de los cuales hablaremos en una próxima oportunidad.